Bueno, agradecerle al profesor Ramírez esta charla tan deliciosa sobre arquitectura y un poco escasa en este ambiente neoyorquino más dedicado a trabajar y trabajar. Muchas gracias y felicitar a Adriana por este primer evento del año y desearle lo mejor en su nuevo cargo como presidente de Scania. Te deseo lo mejor, Adriana. Muy alejado ya de los claustros académicos, de 15 años, el tema que me preocupa, aunque quizá ya ha sido bastante larga el intercambio, es la idea de lo latinoamericano. Yo no sé si de alguna manera es como una especie de mito al cual uno se aferra en una forma muy especial, pero que en realidad quizás no existe. ¿Qué es lo latinoamericano? ¿O cómo puede uno encontrar un paralelo entre República Dominicana y Bolivia y ponerlos dentro del mismo paquete? Disfruto mucho la charla, la reflexión, pero de todas formas yo veo unos reflejos que están más enfocados hacia unos desarrollos eurocéntricos o globalizantes que más hacia algo específico latinoamericano, y de pronto quizás es porque en realidad lo latinoamericano como tal no existe, es una invención nuestra, porque ni territorialmente ni geográficamente, quizás lo único que coincidimos algunos países, no todos, es en el idioma y en el fútbol, pero en realidad las diferencias son muy profundas. ¿Y por qué más bien no dejar de hablar de arquitectura latinoamericana y sencillamente hablar de arquitectura, simple y llanamente, sin tener que, a mi modo de ver, insisto, muy alejado ya de la carrera por muchos años, inventarnos esta idea de lo latinoamericano? Gracias. Realmente es una magnífica pregunta. ¿Por qué latinoamericanos? Bueno, cuando comenzaba mostrando cómo el término Latinoamérica no existe, sino hasta la última parte del siglo XIX. Y hoy lo llevamos aferrado a nosotros como una de nuestras características. Nos llevaría a preguntar hasta dónde no tenemos claro ese concepto de lo latinoamericano. Si no tenemos claro el concepto, no implica que no exista. Existe una condición que en la diferencia nos ha unido. Y como decía al principio, el problema de Latinoamérica no es un problema continental en los términos geográficos, sino es un problema de un proyecto cultural. Y es un proyecto cultural que en este caso sí nos une. Es interesante ver que en América Latina hay unas ciudades específicamente donde las discusiones sobre pensamiento en cada uno de los momentos, sobre reflexión, sobre actuares, sobre formas de convivencia, de organizar ciudades, son muy similares. Sí, podríamos marcar la diferencia que hay entre Haití y Caracas en Venezuela. Y eso es evidente, pero es que lo evidente es lo que siempre nos oculta mucho de lo que en realidad queremos ver. Cuando nosotros hablamos de lo evidente, ponemos un objeto al lado de otro, los comparamos y definimos su pertinencia como elementos que tengan alguna similitud. Hasta ahí el ejercicio es relativamente sencillo. Pero cuando tenemos unos grupos humanos como los que tenemos en este sector del planeta y entendemos que tenemos un proceso de mestización, de desarrollo cultural, de propuesta sensible, que en muchos casos se hace casi igual en diferentes lugares de ese territorio, nos lleva a pensar que es pura coincidencia. Y encontramos que habrá una buena cantidad de coincidencia, pero la mayor parte corresponde a unas maneras de entender lo que es fundamental en la existencia. Esas maneras de entender lo fundamental en la existencia generan unas
formas de proceder que podemos llegar a relacionar. Un brasileño generalmente está mirando hacia el mundo europeo y es normal por el desarrollo que ha tenido su comercio y su política. Un mexicano está viendo siempre a Norteamérica y también es normal por todo lo que ha sido conflicto y todo lo que ha sido atracción. Un chileno y un argentino también mirarán con ojos más sesgados todo lo que tenga que ver con Europa. Y eso es interesante. Lo que nos llama la atención es que hay países como Colombia, donde no tenemos esa manera de entender la escala, sino que más bien logramos separar una escala próxima, una escala mayor y una escala global. Que el problema no es negar la arquitectura occidental con lo que estamos haciendo en la arquitectura local. Que lo interesante es que para cada una de las escalas haya una propuesta, no para que compitan, sino para que den una respuesta. Si la arquitectura de lo local está motivando una experiencia profunda en el vivir de aquellos que conforman esa localidad, lo hemos logrado. Pero que esa arquitectura vaya a ser exportada a Japón o a cualquiera de los lugares que conforman el primer mundo, no tiene mayor interés. Ahora, porque si aceptamos lo contrario, que un arquitecto, no sé, noruego, finlandés, en cierto momento genere unas formas, más que unas arquitecturas, que aparentemente son traducibles a términos locales. Entonces hay un problema de escala. Lo que nosotros nos hemos propuesto, digo nosotros, desde los años 70, los seminarios de arquitectura latinoamericana han sido un foro de discusión, ya llevamos más de 20 años discutiendo sobre este tema. Se comenzó con una postura muy de enfrentar lo que estaba ocurriendo con la introducción del pensamiento postmoderno, pero luego de las múltiples reflexiones pues se ha ido ganando en profundidad y en solidez de la postura latinoamericana. Pero es una postura que no busca hacer competencia. No busca hacer competencia porque es que cuando hablamos de la buena arquitectura en Medellín, no estamos hablando de la buena arquitectura en Medellín que vamos a hacer en Caracas o que vamos a hacer en Buenos Aires, sino que es una arquitectura que dentro de las necesidades de una ciudad como Medellín, con la cantidad de habitantes que tiene, con las condiciones que la caracterizan, está resolviendo los problemas de ese grupo humano. Ser latinoamericano entonces es un proyecto cultural, como lo decía al principio, no tiene relación con lo geográfico. De hecho, en nuestros mismos territorios podemos hablar de grupos indígenas, de grandes sectores que tienen otra manera de entender el problema de vivir en el siglo XXI. Si nosotros vamos a Centroamérica y llegamos a Belice, bueno, no tenemos por qué pensar que Belice, por estar ahí, sea igual a Guatemala o parecida a México. No, es un mundo diferente. O si vamos a las Antillas Menores, pues no podríamos hablar de Curazao y pretender que sea igual a Haití. Tampoco. Estamos hablando entonces de un proyecto cultural que tiene unas ligazones de muy diferente nivel y que lo importante en el diseño arquitectónico que está en uno de los elementos que nosotros manejamos particularmente, y es el sentido de escala. Cuando perdimos la escala, esa pérdida de escala nos lleva a desafueros y de pronto a aceptar unas propuestas que no son las más convenientes. Quizás los arquitectos, con este manejo de la escala, lo que estamos es entendiendo cuáles deberían ser las respuestas de mayor calidad para grupos humanos que tenemos unas condiciones que nos caracterizan. Y creo que eso es lo que se busca. Se busca en ese sentido que la arquitectura latinoamericana no se quede en el discurso de la identidad por la identidad o del mundo de lo puro terráqueo que sale y emerge como se pretende, ese grito ancestral de una prehispanidad que muchas veces no conocemos. Estamos aquí y ese proyecto involucraría a todos aquellos que culturalmente tenemos una forma de entender nuestro momento y nuestra existencia. Pienso que eso es lo que nos caracteriza.